Bien, como decía, para resolver circuitos que sean más complejos, ¿qué se entiende por complejos? Bueno, la complejidad empieza cuando ya tenemos varias fuentes en nuestro circuito resistivo, ¿no? Y que estas fuentes están dispersas por toda la red de resistencias. Entonces ya no es sencillo primero em, reducir a una resistencia equivalente porque puede estar entorpeciendo una fuente o reducir a una fuente simple, ¿no? Porque entre fuente y fuente puede existir una resistencia, ¿correcto? Entonces, para eso están las leyes de Kirchhoff, ¿no? Que las voy a enunciar a continuación. La primera es la ley de los nodos, o la ley de las corrientes también se le dice. Y está como dice aquí, en cualquier nodo, se entiende un nodo como un punto donde se unen tres o más cables, ¿correcto? Así, este de acá es un nodo. ¿Sí? Normalmente no se considera nodo cuando son solo dos cables porque se entiende que es el mismo, entonces la corriente no cambia. Se entiende nodo como un punto donde las corrientes son distintas en cada una de las ramas, mínimo tres o más. Entonces me dice la primera ley, la suma de corrientes que entran al nodo debe ser igual a la suma de corrientes que salen de él. Esta ley es consecuencia de la conservación de la carga. Por ejemplo, tenemos aquí un punto de unión. No hay resistencias, pero digo que de un lado tenemos una I1 que está ingresando a la unión y dos que también está ingresando a la unión. Y acá hay una tercera I que puede ser I3 en realidad. Pero como dice, en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. Se cumple que I1 e I2 que están ingresando debe ser igual a la corriente que sale. En general, algunos autores colocan así, sumatoria de las corrientes que ingresan, ¿no? Debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen, sean estas tres o más. Algunos autores la enuncian así, la sumatoria total de todas las corrientes debe ser igual a cero. Para que esto se cumpla, se considera con signo, las corrientes que ingresan pueden ser positivas y todas las corrientes que salen pueden ser negativas. O viceversa, en realidad es un tema de criterio, pero establecer un sentido, ¿no? La lógica es que todas las corrientes que ingresan sean positivas y las sumo, y las corrientes que salen sean negativas y van con menos. Al final debe cumplirse que la suma total de corrientes en un nodo debe ser igual a cero. Sea esta forma o la segunda, esta es la ley de los nodos. Esto se entiende, como se ve aquí, como un flujo, ¿no? Un caudal de, de agua, por ejemplo, en una tubería, ¿no? El caudal que ingresa, recuerdo que era Q, si encuentra una rama, se va a dividir en Q1 y Q2, ¿no? ¿No? O si hay más ramales que ingresan a un caudal, se suman y deben ser iguales a los que salen, ¿no? La cantidad de agua que ingresa a un punto de cruce debe ser igual a la cantidad que sale, ¿no? Se conserva la masa. ¿Listo? Esta es la ley de los nodos. Así como se ve, queda una ecuación. De aquí, de cada nodo se saca una expresión matemática. La segunda ley se le dice ley de las mallas, pero aquí hay que entender qué cosa es una malla. Una malla en general, aquí no está escrito, una malla es todo circuito cerrado, todo camino cerrado. Por ejemplo, si me invento aquí un circuito cualquiera, ¿no? La fuente quizás, ¿no? Y bueno, de aquí continúa el circuito, ¿no? Puede haber otra fuente, etcétera. Por aquí puede haber otra fuente. Y así. Entonces, malla es todo camino cerrado. Es decir, si empiezo en un punto o nodo, debo terminar en el mismo nodo para cumplir mi función. Digamos que le dijimos que nodos son los puntos donde están unidos por tres ramales. Acá hay cuatro, tres. Estos son nodos. Puede ser nodo A, B, C, D. Vamos a nombrar también estos que no necesariamente son nodos. E y F. Por ejemplo, malla es todo camino cerrado. Podría ser
E, A, B, D, E. E, A, B, D, E. Eso es una malla porque inicia en E hacia A, B, D, E. Es un camino que tiene punto de retorno en el mismo lugar. También podría haber dicho E, A, B, C, F, D, E. Esa es otra malla. E, A, B, C, F, D, E. También es una malla, ¿no? Entonces, cualquier camino será, también es una malla, por supuesto, está independiente, ¿no? D, B, C, F. Malla, D, B, C, F. Esta es la idea de malla. ¿Listo? Entonces dice, ley de Kirchhoff, la segunda ley, se le dice ley de las mallas, se cumple para cualquier malla, camino cerrado. Dice, la suma algebraica de los cambios de potencial a través de todos los elementos a lo largo de cualquier lazo o malla de un circuito cerrado debe ser cero. Esta regla surge de la conservación de la energía. Es decir, voy a cambiar de color para que se entienda. Por ejemplo, digamos que yo conozco el voltaje o la tensión o diferencia potencial de cada uno de los elementos. Voy a usar la malla EABDE. ¿Ya? Acá hay una fuente, tiene su voltaje. Acá hay una R1, ¿no? Y tiene un voltaje, le voy a llamar BR1, ¿sí? Acá hay una R2 cuyo voltaje le voy a llamar BR2. Y aquí hay una R3, digamos, cuyo voltaje es BR3. Para la malla EABDE hay 4 elementos, E, R1, R2 y R3, cada uno con su voltaje. De tal forma que si yo sumo, debe dar cero, es decir, si sumo E más BR1 más BR2 más BR3, todo debe dar cero. Ah, bueno, falta un detalle. Lo que pasa es que no todas las diferencias de potenciales o los voltajes tienen el mismo signo. Ese signo lo va a dar, o sea, depende del signo. Puede ser que BR1 sea negativo, BR2 sea negativo, hasta BR3 negativo y como puede ser positivo, se eliminan entre sí y da cero. Esta ley se dice así, la suma de todos los voltajes, de todos los voltajes debe dar cero. Pero también se puede enunciar, y muchos lo escriben así, la suma de las tensiones que se elevan, que se suman, debe ser igual a las tensiones que se restan. Normalmente, los que elevan tensiones son las fuentes, por supuesto, si están en el mismo sentido de la corriente, y las resistencias lo que hacen es hacer caer la tensión. Eso lo vamos a averiguar, o estos signos los vamos a averiguar en el cuadro que vamos a ver a continuación. ¿Correcto? Esto es en general, y esto es un procedimiento, digamos que de los más simples para entenderlo. Aquí hay dos cosas que entender de acuerdo al elemento. Vamos a hablar estrictamente de las fuentes, aquí están, y de las resistencias. ¿Ya? Primero vamos a hablar de un elemento que se llama el recorrido, o sea, en qué sentido voy a analizar la malla. ¿Listo? Y en particular, si yo recorro, este es mi recorrido, este que ven en una flechita azul, si yo recorro a una fuente y la paso de menos a más, observen, al recorrer, en este caso estoy partiendo desde la izquierda hacia la derecha, de menos a más. Si paso de menos a más, en mi ecuación voy a escribir más E. ¿Por qué? Porque digamos que mi recorrido viene a ser como que la corriente de un río. Y esta fuente, es como una turbina que empuja de menos a más. Siempre la turbina empuja de menos a más. Entonces, yo me imagino que estoy en un río y me encuentro con una turbina que está empujando en el mismo sentido. Así que si empuja en el mismo sentido, por supuesto, está ayudando al flujo, ¿no? Al flujo, está apoyando, por eso se suma. Pero si yo estoy recorriendo, por ejemplo, aquí de derecha a izquierda, ¿no? Digamos que voy hacia arriba y veo que hay una turbina, ¿no? Que empuja en contra de mi recorrido, en contra. Entonces digo, no, esta turbina, esta bomba de agua no me está ayudando, sino está en contra de mi recorrido, así que le voy a poner menos C, porque no ayuda a mi recorrido, sino resta.
Esta suma, recorrido de menos a más, y esta resta cuando cruzo de más a menos. ¿Por qué? Porque estas fuentes, digamos que empujan siempre de menos a más, siempre empujan así. Entonces, esta y esta están a la par, en la misma dirección. Ah, apoyan más. Esta está en contra del recorrido, así que resta. ¿Listo? ¿Está claro esto de aquí? Muy bien. Ahora vamos a las resistencias. Para las resistencias hay que fijarse en dos cosas. Aparte del recorrido, hay que fijarse en la corriente que ya está fijada. Esta corriente, en un inicio se sugiere una dirección y se escribe de acuerdo a la posición del recorrido. Una vez que se ha reconocido la dirección, si es verdadera o falsa, en mis ecuaciones obtendremos un valor positivo o negativo. Bueno, tengo una R. Primero que nada, lo que yo sumo no son Rs ni Is, lo que yo sumo son voltajes. Y el voltaje es igual a I por R. ¿Listo? Entonces, si yo digo, si yo paso mi recorrido, así, en este sentido, y estoy en contra de la corriente, entonces pongo más. Es a la inversa, ¿no? Pero si mi corriente, si yo estoy recorriendo y cruzo la resistencia y veo que su corriente está en el mismo sentido que mi recorrido, yo pongo menos I por R. Parece a la inversa. Sí, es a la inversa. ¿Por qué? Porque toda resistencia lo que hace es disipar energía, potencia, ¿sí? Disipa, gasta. Y cuando el recorrido está en el mismo sentido, la corriente se cumple eso que dije, está gastando. Provoca una caída de tensión. Pero si está así, que no se van a dar muchos casos hasta que estemos analizando circuitos más complejos, vamos a colocar más. En general, toda resistencia lo que hace es tener un valor negativo porque permite que caiga la tensión. Este dato es muy importante. Estos elementos son muy importantes en la solución de mi ejercicio. Vamos a plantear a continuación un ejercicio dibujado con nuestro Crocodile Clips para el análisis y aplicación de estos casos. Aquí arriba lo que van a ver es esa misma regla que acabo de explicar, ¿no? Al pasar a través de una pila del terminal positivo, de positivo a negativo, de más a menos, se considera, ¿no? Considera positivo la FEM. Al pasar, ¿no? ¿Correcto? Todo esto es lo que acabo de explicar, lo que acabo de explicar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a verlo en un ejemplo. Entonces, aquí vamos a crear un circuito de una sola malla. Vamos a colocar algunas resistencias y vamos a hacer copia, por supuesto. Y me conviene colocar más fuentes también, ¿no? Al menos una más. Vamos a ponerla en cualquier sentido. Muy bien. Vamos a cambiar los valores. Lo hacemos al final. Unimos nuestro circuito. Vamos construyendo con ustedes el circuito, por favor. Pueden ustedes cambiar los valores, ¿eh? No hay problema. La idea es entender cómo funciona esto. Bueno, no ha volado. Claro, las resistencias son grandes. Vamos a poner resistencias un poquito más pequeñas. Vamos a poner 10, todo en ohmios. Seguro que ahorita vuela. Bueno, estará bien. Perfecto, no voló. Vamos a cambiar de voltaje. Vamos a poner unos 12 voltios por acá. Vamos a poner unos 20 por acá. Vamos a colocar unos 15 aquí y unos 10 aquí. Ya en resistencias vamos a cambiarla también. Vamos a poner unos 40 ohmios, unos 50 ohmios, 80 y
Ya, 20. Listo, este es mi circuito de una sola malla. ¿Sí? Voy a escribir sobre este circuito. Voy a usar nuestro correcto, así, para poder trabajar. Yo tengo mi circuito de una sola malla. Un detalle curioso es que eh, aquí ya nos está dando el sentido de la corriente. ¿Ven estas flechitas? Es un tema de animación. En realidad, todo eso se puede suprimir, ¿no? Aquí en presentación, en propiedades, ¿no? ¿no? Se puede mostrar o no. O sea, controles, flechas de corrientes, dice, ¿no? Show, ¿no? Como se dice ahí, flechas de corrientes. No las quiero ver. Digamos que yo les pongo un ejercicio así. No voy a saber el sentido. ¿Listo? Luego lo averiguamos. Vamos a resolver nuestro ejercicio y decíamos un poco, regresamos aquí a nuestro, ¿no? A esto de acá. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, primero, es, primero, es indicar la corriente, indicar el sentido de I. ¿Listo? Bueno, el sentido de I aquí no lo conocemos, digamos que no lo conocemos, aunque podríamos intuir por la dirección de las fuentes, pero vamos a colocarlo, digamos, antihorario. En corriente sí. Obviamente, como es una sola malla, hay una sola corriente. ¿Listo? Dos, dos, segundo paso, ¿ya? Eh, indicar, indicar el recorrido. ¿En qué sentido voy a recorrer? Voy a ponerle nombres aquí. A, B, C y D. Bueno, ya que se permite, voy a escoger el recorrido igual al sentido de la corriente que he escogido. Recorrido, por supuesto. ¿Qué quiere decir que si escojo el mismo recorrido de la corriente, en el mismo sentido, es que se va a cumplir aquí, observen, que se va a cumplir en las resistencias, este caso, este de aquí. Recorrido igual a I, el mismo sentido, así que todas las resistencias van a ser menos I por R, ¿correcto? Vamos a cubrir este caso, este de acá. ¿Listo? Regresamos. Entonces digo, si ya tengo el recorrido, entonces empiezo desde una esquina, desde un punto. Voy a empezar desde el punto A, B, C, D. ¿Ya? Entonces, tercer paso, escribir la ecuación de mallas. De mallas. Normalmente la ecuación de mallas es la más simple de trabajar, ¿correcto? Es la más sencilla. También está la ecuación de nodos. Si hace falta, también se escribe. La ecuación de mallas simplemente me indica que debo sumar todos los voltajes y deben ser igual a cero. ¿Listo? Entonces voy a empezar desde el punto A.
¿Ya? Entonces decimos, ¿recuerdan lo que les decía? Vamos para la fuente. Recuerden el recorrido. Si el recorrido cruza la fuente de menos a más, va más E. Si el recorrido cruza la fuente de más a menos, va menos E. Entonces, empezamos con el recorrido. Voy a empezar desde A yendo hacia B. Estoy cruzando a 12 voltios desde más a menos. Entonces, ¿qué coloco aquí? ¿Qué me dicen? Más 12, menos 12. Menos 12. Menos 12. Menos 12. 12 voltios. ¿Sí? Listo. Aquí lo que tengo que escribir sigue la resistencia. Aquí lo que tengo que escribir no es la resistencia, sino el valor I por R. ¿Cuál I? Esta I que voy a hallar, por supuesto. Entonces, I por 50 sería. Pero para que tenga lógica en la ecuación, normalmente ponemos 50I. 50. Lo que me falta aquí es el signo. Y como ya dijimos, si el recorrido es el mismo que el de la corriente, porque eso va a pasar acá, entonces lo que sucede, recuerden aquí, siempre debo escribir menos I por R. Entonces, menos 50I. ¿Correcto? Menos 50I. Quiero borrar el término voltaje, quiero voltios para que no se me confunda. No voy a poner unidades, se entiende que es 12 voltios. 50I también, todo esto es voltios porque es amper por ohmios. Seguimos al punto B y aquí bajamos, solo en el recorrido. ¿Qué pongo? Más 15 menos 15. Menos 15. Menos Sí, 15. ingeniero. Porque estoy cruzando de más a menos. Bajamos. Aquí ¿qué pongo? Más menos 80i. Menos 80. Menos 80 por i. Recuerden que lo que escribimos es voltaje y para las resistencias el voltaje es resistencia por corriente, 80i. Seguimos, me muevo en C hacia D. Más 20 menos 20. Más 20. Más 20 porque Menos ahora 20. de menos a más. Más, estoy pasando de la raya pequeña a la grande, de menos a más. Ahora sí está en el sentido correcto. Seguimos aquí. ¿Qué escribimos? Más 20. Resistencia, resistencia. Menos 20. Menos 20. Menos 20i. ¿Por qué? Porque miren, el recorrido está dando vuelta en sentido horario y la corriente también está dando en sentido horario. Para todas las resistencias en esta malla va a ser menos 20. Y voy a poner puntos suspensivos acá. Me falta un poco de espacio. ¿Ya? A ver. ¿Qué sigue? Bueno, sigue que voy a llegar acá, subo. ¿Qué pongo aquí? ¿Más 10 o menos 10? Más 10. Que pasa de menos a más, de la raya pequeña a la grande. Más Más 10. 10. Y finalmente, para llegar al punto A, sigue la resistencia de 40. Menos 40. Menos 40 por I. Todo esto debe ser igual Oh, a 0. ¿Está bien? Listo. sí, licenciado. Acto seguido se resuelve, por supuesto, la malla o las mallas. Vamos a juntar aquí menos 12, menos 15, menos 12, menos 15, más 20 y más 10. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto da? Menos Menos 12. 190 de intensidad. No, solo estoy sumando los voltajes. Menos 12, menos 15, 3. más 20, más 10. Ahí. 3. Se 3. sobreentiende que son 3 voltios, ¿no? Ujú. Y bueno, luego sumamos los valores de I, ¿no? Las incógnitas. Menos 50i, menos 80i, menos 20i, menos 40i. Todo esto es negativo, ¿no? Menos, ¿cuánto es eso? 190. 190. Menos Identi- 190. identi- Identidad. Correcto. El Intensidad signo, general. entonces tenemos 3 voltios es igual a 190. Se sobreentiende que eran ohmios, ¿no? Por I. De tal forma que I es igual a 3
entre 190. ¿Cuánto es la corriente? 0.016. 0,16 amperios o 16 miliamperios. ¿Listo? Otro dato, la corriente me dio positiva, ¿no? Vamos a ponerlo como nota. Puesto que I salió positiva, ¿qué quiere decir? Que el sentido que yo escogí originalmente de I, yo lo escogí al azar, estaba correcta. Puesto que I salió positiva, el sentido elegido fue el correcto. Bueno, ¿y qué pasa si es negativa? Si me hubiese salido menos 0,016 amperios, lo único que tenía, la respuesta numérica estaba bien, 0,016 amperios, pero tenía que cambiar de sentido. Porque como ven, nosotros hacemos una propuesta del sentido corriente. Claro que muchas veces se puede intuir ese sentido, porque si se fijan, a ver, entre las fuentes, acá hay una de 20, acá hay una de 10, hay 30 en sentido, empujando de menos a más, ¿no? Para acá. Y en contra está 12 más 15, ¿no? Que empujan para allá, ¿no? Entonces van a ganar pues los 30. Entonces, por lo tanto, digamos, piensen en bombas de agua. Van a fluir en sentido horario, así que intuitivamente el sentido corriente que yo escogí era el correcto. No siempre se puede deducir esto, a veces sí. ¿Listo? Muy bien, entonces quiero salir de la pantalla. Vamos a confirmar este resultado. Este resultado. Voy a salir de mi pantalla y me voy a ir a mi programa. ¿Cómo puedo saber ese resultado? Bueno, ¿quién me dice cómo puedo saber el resultado? A ver. Tengo que colocar un instrumento de medición, ¿no? Un instrumento de medición. Y a ver si avanzo un poquito aquí en la idea. ¿Ya? Recordando sobre los instrumentos de medición. ¿Ya? El amperímetro siempre se coloca en serie con la corriente que se quiere medir. Si quiero medir la corriente de R1, lo pongo en serie con R1. Si quiero medir la corriente de la fuente, lo pongo en serie con la fuente. Pero si quiero medir la tensión o voltaje de un elemento o de una resistencia, lo tengo que abrazar. Lo tengo que colocar en paralelo. ¿Listo? Por ejemplo, aquí he puesto abrazado esta resistencia. Aquí estoy abrazando también la resistencia y el amperímetro está en serie con la resistencia. Recuerden, aquí, bueno, esto no es correcto, lo lógico es que se ponga antes, ¿no? Pero lo que hay que recordar que los amperímetros se conectan en serie y los voltajes, o los voltímetros, perdón, se conectan en paralelo. Así que quiero medir la corriente, lo único que hago es cortar el circuito, es como colocarme al lado, ¿no? Puedo cortar acá. En realidad puede ser en cualquier parte del tramo, ¿no? Voy a volver a Electronics y voy a ver ammeters, porque aquí está mi amperímetro. Voy a girarlo, lo voy a colocar acá. Voy a medir. Bueno, no importa si el circuito queda así. Un detalle. Ven ahí, 15,8 miliamperios. A nosotros nos resultó, ¿dónde nos salió a nosotros? 16 miliamperios, ¿no? O sea que este es MA, ¿no? 0,016 dijimos. Y aquí está un poquito más preciso. Claro, si ustedes vuelven a hacer su cálculo, dividir el valor, ¿cuánto era con un decimal más? O sea, 0,015, ¿qué más salía? 15, 78, 94 y infinitos. 15, 78, 94, claro, ¿no? Entonces, en realidad, 15,8 miliamperios, ¿no es cierto? Está bien ese resultado. Un detalle aquí, hay un signo negativo. ¿Qué implica este signo negativo? ¿Qué ha pasado? A nosotros no nos ha salido negativo. ¿Qué ha pasado? El amperímetro se ha colocado a lo contrario al circuito, porque siempre nos va a arrojar un signo negativo si está mal.
Correcto, Bueno, si muy está bien. mal ubicado. Correcto, muy bien, muy bien. Es decir, el amperímetro tiene dos puntas, una es positiva y otra es negativa. Aquí, como yo sé cuál es positiva, la que tiene este puntito aquí, puntito. Ese lado es el positivo o por donde debe ingresar la corriente. Pero, como ya descubrí que la corriente sale en sentido horario, ¿sí? Debe estar así, sale aquí y debe ingresar. Siempre que ingrese por el lado opuesto va a medir con negativo. ¿Sí? Así lo colocamos ahí. Ahora sí, 15,8 positivo. Luego puedo obtener los voltajes de cada uno. Y en este circuito de una malla es muy sencillo porque ya que tengo la corriente 15,8 miliamperes o 0,0158 amperios, I por R cada uno, ¿no? I por R por 40, I por 50, I por 80, I por 20 me va a dar todas las tensiones en las resistencias. Y las tensiones de los voltajes ya son 20, 10 y 15 y 12 respectivamente. Vamos a comprobarlo con un voltímetro. Recuerden que el voltímetro se mide en paralelo, ¿no? A ver, multipliquemos. ¿Cuánto sale 0,0158 por 80? Multipliquemos este valor. 0,0158, que es el valor de la corriente, 0,0158 por 80, que son 80 ohmios. ¿Cuánto me da? 1.264. 1,264 voltios. Vamos a comprobarlo aquí. Está mi voltímetro. Ahora usamos aquí. 1,26. Pues sí, es el voltaje. ¿Sí? Muy bien. Lo mismo, ¿no? Esta cantidad por 50, o sea, 0,0158 por 50. ¿Cuánto nos da? 0.79. Correcto, entonces, muy bien. 789 milivoltios. Claro, o sea, 0,789, ¿no? ¿Sí? Correcto, está muy bien. Y así sucesivamente. Recuerden entonces que los voltímetros se conectan en paralelo y las resistencias en serie. Por supuesto, perdón, el perímetro en serie. Este perímetro también lo puede haber colocado aquí, porque es el mismo circuito. Bueno, si coloco uno ahí, me va a dar lo mismo exactamente. Claro está que tengo que invertirlo, ya sé, porque la corriente por abajo viene desde la derecha. Lo conecto aquí, me da la misma corriente, por supuesto, y cumpliendo con la ley de las cargas, se conservan, por supuesto. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Circuito de dos mallas, ¿no? El ejercicio es el mismo. Vamos a completar los pasos. Primer paso, hay que escoger corrientes. ¿Ya? En realidad puede ser en cualquier sentido. Se me ocurre colocarlo así. Voy a poner esto. Una corriente así. Voy a llamarle I1. Una corriente así. I2. En el método, en la técnica que estoy proponiendo yo, no sugiero colocar una corriente aquí, aunque hay una corriente distinta. Luego, por suma o por resta de las intensidades de corriente que estoy colocando, deben aparecer respectivamente. Voy a colocarlo mejor así. I2. ¿Correcto? E I1. Bueno, ya tengo los sentidos, los he sugerido al azar. Entonces, vamos a poner nombre a nuestros nodos. De aquí, solo por A, B, C, D, E, F. Y hay que establecer los recorridos. Los recorridos los voy a establecer, los recorridos, de acuerdo a la malla que voy a escribir. Es decir, voy a escoger la malla de la derecha, malla 1 y malla 2. Así lo voy a hacer.
Voy a escoger mi recorrido. Voy a seguir, la lógica es seguir a la corriente. A veces no siempre se va a poder seguir a la corriente, pero vamos a poner acá mi recorrido. Recorrido desde la malla 1. Y voy a seguir aquí. Recorrido de la malla 2. Entonces vamos a escribir 3 mallas. Vamos a poner análisis de mallas. Y voy a escribir primero la malla. Voy a empezar, ¿por qué letra? A ver, cualquiera. A, D, E, B, A. Así, ¿ya? A, D, E, B, A. Siguiendo, por supuesto, mi recorrido. Y voy a escribir mi ecuación. Voy a escribirlo. ¿Sí? Vamos a borrar y vamos a ponerlo aquí al costado para que no estorbe mi ecuación. Vamos a decir acá. Malla A, D, E, B, A. Entonces, en este sentido, hacia abajo. Recuerden, el recorrido es igual a la corriente, así que todas las resistencias se restan. ¿Listo? Aquí, ¿qué va a ir? ¿Qué pongo aquí? Para la resistencia 40, más, menos. A ver. Menos 40. Menos 40. Menos 40. Menos 40. Sí. ¿Listo? Paso por la fuente. Para la fuente no me fijo en la corriente, sino en el recorrido. El recorrido está bajando de más a menos, así que voy a colocar Menos. menos Menos 10. también. Sigo, corriente y recorrido. Bajo por acá. Menos Menos 21. intensidad. Este amperímetro no cuenta, no cuenta, eso lo vamos a verificar después. Luego voy a entrar en E y voy a subir. Voy a subir Menos 80. Menos 80. 80 y debería ser I1. ¿Sí? Pero aquí hay un pequeño detalle y voy a escribirlo. De este lado en la malla 1 veo que sube efectivamente I1, pero Del veo otro que lado. a esta resistencia por el otro lado está bajando I2. Entonces tengo que notar esa diferencia. Entonces, perfecto, menos 81, porque la corriente y la malla están en el mismo sentido. Pero I2 está en contra del sentido de la malla, así que debería ser más I 82. O en términos simples, lo que conviene es escribir así, a ver si entienden mi técnica o mi lógica. Menos 80, correcto, porque debe restarse, por I1, que está en el sentido del recorrido, o es la corriente de la malla, y luego me fijo en I2. Como I2 se opone a I1, entonces está restando. Pero si I2 estuviese a favor de I1, se suma. ¿Sí? Es la misma lógica que estamos aplicando con las leyes de signos que hemos visto hace un ratito, porque esto en realidad es, ¿no? Cuando I está en el mismo sentido de recorrido es menos 80 I1, ¿sí? Pero aquí, si me fijo en M1, I2 y M1 están en contra, así que ya no puedo poner menos 80 I2, sino tendré que poner más 80 I2, ¿no es cierto? Porque I2 con M1 están en sentido opuesto. Entonces, al juntar estos dos, pues es esto mismo, porque es menos por menos más. ¿Está claro? Es lo mismo. Es lo mismo, es la misma, no estoy rompiendo la regla, es la misma regla que hemos estado viendo, solo que estoy comparando I2 con el recorrido. Entonces, yo prefiero decir, como les acabo de mencionar ahorita, era menos 80 I1, pero además de I1 hay I2. ¿Qué le hace I2 a I1? Está en contra, así que 80 I1 menos I2. ¿Listo? I1 menos I2. Seguimos, subimos hacia arriba y otra vez queda
más menos 15 voltios. Más 15. 15. Más 15 Recuerden, sí, más voltios. 15. Recuerden que las fuentes no se multiplican por I1 porque ya tienen los voltajes dados. Entro a B y voy hacia A. Queda más 12 voltios y acabo de llegar al punto A. Todo esto es igual a 0. ¿Sí? Vamos a escribir la otra malla y luego ordenamos esto. Malla. Ahora voy a escribir la otra malla. Puedo empezar desde C, se me ocurre. C. Voy a seguir, por supuesto, al recorrido de la malla que he escogido. No voy a poner CFA si estoy poniendo que mi malla también va a girar en sentido antihorario. C, B, E, F, C. C, B, E, F, C. C, B, E, F, C. ¿Listo? Empezando desde C. Empezando desde C, otra vez estoy en la misma cosa, ¿no? El recorrido y la corriente está en el mismo sentido, así que de frente colocamos menos 50 por I2. Avanzamos. Aquí en esta fuente me fijo solo en el recorrido. El recorrido está cruzando de arriba hacia abajo, porque menos está bajando acá, ¿no? De más a menos, así que le pongo menos 15 voltios. Porque el recorrido va así, pues, ¿no? Está bajando. ¿Listo? Luego llego aquí, menos 80 por I2. ¿Por qué primero I2? Porque I2 es la corriente de la malla. Primero la corriente de la malla y luego las otras corrientes. Si las otras corrientes apoyan a la corriente de la malla, se suma. Si las otras corrientes están en contra de la corriente de la malla, se resta. Entonces, menos 80 I2 menos I1 porque está en contra de I2. ¿Está claro? Bajo está el amperímetro, no importa. Seguimos bajando de E a F. Me encuentro con el voltaje de 20. De menos a más, eso es menos 20 voltios. Subo. Acá solo hay una corriente, así que no hay problema. El problema era aquí. Entonces subo y esto es menos 80 y 2, ¿no? Más 15. Ahora está sumándose. Más 15 voltios. Y llegué, ahora está en el perímetro, y llegué al punto C igual a 0. Esta primera y esta segunda son mis ecuaciones, las que debo resolver. Observen que como incógnitas está I1 e I2. Estas son las que tengo que resolver para encontrar la corriente en cada una de las mallas. Y cuando encuentre la corriente en las mallas I1 e I2, la corriente en la rama EB, ¿no? EB va a ser la suma o la resta de estas. Si, por ejemplo, las dos corrientes me salen positivas, I1 y I2 me salen positivas, quiere decir que sus sentidos estaban muy bien, y por lo tanto, como están muy bien, I1 va para arriba e I2 va para abajo en esta resistencia, y por lo tanto se restan. ¿Y cuál quedaría la dirección? La dirección del mayor, pues, ¿no? Si 1 era mayor que I2, I1 manda. Si I2 era mayor que I1, entonces I2 manda, y la corriente en esta rama BC es hacia abajo. Así de simple. Terminamos esto escribiendo, simplificando aquí. Observen I1 menos 41 menos 80 I1 menos 20 I1. Esto me da menos 40 menos 20 menos 80. Eso es menos 140 I1. ¿Listo? Tenemos luego I2 está aquí, menos por menos más 80 Más 82. I2. Y luego están las fuentes, menos 10 aquí, menos 10 más 15 más 12. Entonces esto va a quedar 27 menos 10, 17, ¿no? 17 más 17 igual a 0. Esto se puede ordenar y decir, por supuesto, bueno, en el sentido que ustedes quieran, puedo escribir aquí menos 140 y 1 más 80 y 2 igual a menos 17. Es mi ecuación 1. Igual, la ecuación 2, también vamos a escribir primero I1
I1 está aquí. De más hay 1, solo que hay I1. Menos por menos más 80, de 140, más 80 I1. ¿Listo? Vamos con I2. Menos 50 I2, menos 80 I2, menos 80 I2. Entonces menos 80 menos Menos 210. menos 210 Sí. menos 210 I2. Y luego la fuente 15 menos 15 más 15. No hay más, ¿no? A ver. No, me faltaba el 20. Menos 20. Menos Menos 20. 15. Menos 15. Menos 20. Y bueno, despejando al otro lado sería 20 positivo. Hay que resolver este sistema de ecuaciones para encontrar efectivamente la corriente. La corriente. Esto ya es sencillo. Pueden hacerlo por sustitución, igualación, eliminación. ¿No? A ver, vamos a reducir un poquito nuestro sistema. Aquí, para que lo vean. Igualación. El método que ustedes deseen encuentra las corrientes. Ya hagan el diagrama y van a encontrar esa I1 va a estar acá y la I2 va a estar acá. Si es positiva o negativa se va a confirmar, ¿no? Cambiaría. Y faltaría encontrar la corriente aquí. ¿Listo? Muy bien.